Hola aventureros del mundo. Hoy nos vamos de paseo por la tercera ciudad más poblada de España, Valencia. ¿Cómo y desde dónde llegamos? Tomamos un tren en Madrid y en unas 2 horas y media llegamos a la capital de la provincia homónima y de la Comunidad Valenciana. Fuimos durante el inicio de la primavera, así que eso de ir a la playa y disfrutar el mar no estaba en los planes. También fue mucho antes de la pandemia. Igualmente nos fuimos a dar un paseo por la playa de la Malvarrosa. Es la más famosa de Valencia, un área bien amplia para descansar en la arena. Obviamente nosotros con la brisa que pegaba no nos daba para eso, aunque algunos kitesurfers sí aprovechaban el clima. Nosotras simplemente disfrutamos una muy agradable caminata por el paseo marítimo. Siendo una escapada de fin de semana desde Madrid, tratamos de aprovechar al máximo nuestra estadía. Caminamos paseando por toda la ciudad vieja, en donde obviamente teníamos que visitar el Mercado Central. El Mercado Central de Valencia es considerado como una de las obras maestras del modernismo valenciano. Y de verdad, es un punto que no puedes perderte en la ciudad. Otro espacio por donde pasamos fue Torres de Quart. Estas torres formaban parte de una muralla de la ciudad. A pocos pasos, aunque no hice video ya que me dediqué un poco más a la fotografía aquí, visitamos el Jardín Botánico de Valencia. También conocimos por afuera, ya que estaba cerrada durante la visita, la Catedral de Valencia. Oficialmente, Iglesia Catedral Basílica Metropolitana de la Asunción de Nuestra Señora de Valencia, o popularmente la SEO en valenciano. Caminamos por la Plaza de la Virgen, en donde se encuentra una fuente que es conocida como la Fuente de las 8 Acequias del Turia, el río que pasa por Valencia. Cada una de las mujeres en la fuente representa una acequia. Otro punto para caminar es la Plaza del Ayuntamiento. Y justo ahí, tomamos un autobús que nos llevaría a una parada obligada. En tu visita a Valencia no puedes dejar de visitar la ciudad de las artes y las ciencias. Este es un complejo arquitectónico, cultural y de entretenimiento de la ciudad. Llegamos primero al Palacio de las Artes Reina Sofía. Está dedicado a la música y artes escénicas.
Luego llegamos al Hemispheric. Aquí podrás disfrutar de cine IMAX, planetario y proyecciones láser. Continuamos hasta el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe. Es un museo interactivo de ciencia con 3 pisos. Hacia un lado está el umbráculo, un lindo paseo ajardinado. Desde ahí, una buena vista al complejo entre algunas obras de arte. Seguimos el paseo para pasar al otro lado del puente de la Sud del Oro, hasta llegar al Ágora, en donde podrás disfrutar de conciertos y eventos deportivos. Y al final llegamos hasta el Oceanographic, el acuario oceanográfico más grande de Europa. De verdad que una simple caminata por el lugar se convierte en una experiencia única. Este complejo fue diseñado por Félix Candela y por Santiago Calatrava. ¿Qué otras estructuras hemos conocido de Calatrava por el mundo? Pues en Dublín paseamos por el puente Samuel Beckett y en Nueva York, recientemente, el Oculus. ¿Y tú? ¿Cuáles conoces? La verdad que conocer un poco la ciudad de Valencia hizo que pasáramos un excelente fin de semana. Caminar por la ciudad vieja con tantos detalles para ver fue muy agradable. A ver si cuando podamos viajar nuevamente con normalidad, logramos visitar de nuevo durante época algo más caliente para disfrutar de la playa y de otras atracciones. Por ahora, no olvides suscribirte a este canal. ¡Y feliz viaje!